Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito. Todos los viernes a las 7 de la noche ustedes pueden conectarse y ver esta transmisión o pues más al ratico cuando puedan tener un tiempito. Vamos a hablar de un tema pero muy importante para los creyentes, para la humanidad en sí. Se llama la nueva alianza. Cuando hablamos de nueva alianza o nuevo pacto, estamos diciendo que hubo alguno principal anterior, pero también hubo otros. Y nos acordamos de las predicaciones de nuestro pastor en las que menciona, por ejemplo, el pacto de Adán, del Señor con Adán, el que le da la tierra para que la enseñoree, el pacto del arco iris, cuando el Señor promete no volver a inundar toda la tierra para castigar a la humanidad, el pacto sinaítico, y ese es bien importante, porque ese es el que se considera en la Biblia el antiguo pacto, ¿sí? Que es cuando Dios le da ordenanzas a Moisés para establecer su relación con él y con el pueblo de Israel. También está el pacto davídico, cuando el Señor escoge a David y le dice: de tu descendencia se levantará el rey que gobernará por siempre, ¿sí? Entonces hay varios pactos en el mundo antiguo, pero el principal fue el pacto sinaítico. Y cuando hablamos de la nueva alianza, hablamos del nuevo pacto que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Fue anunciado por Él ahí en la Santa Cena, cuando se instituye la Santa Cena, pero también es ya establecido por Él firmemente en la cruz del Calvario. Entonces, ¿pero qué es ese pacto? ¿Qué significa esa palabra? En griego, la palabra pacto viene del griego diatikis, ¿sí? Diatikis significa testamento, ¿sí? Y lo curioso es que había otra palabra muy pegadita a diatikis, que era la palabra diatiki. Diatiki sin la S al final significa voluntad. Entonces más o menos podemos entender por el contexto de las dos palabras que el testamento es la voluntad, ¿sí? ¿De quién? Entonces vamos a mirarlo. Entonces les invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15 al 17 y también el versículo 20. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Dice: por eso Cristo es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, una nueva alianza, para que los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Pues con su muerte libera a los hombres ¿de qué? De los pecados cometidos bajo el primer pacto. Es decir, el pacto sinaítico menciona qué es el pecado, ¿sí? Cuando dice no codiciarás, no robarás, no adulterarás, ¿sí? Está condenando al hombre en su pecado, pero en el nuevo pacto ahora Cristo viene para darnos esa libertad. Porque, versículo 16, porque cuando hay un testamento, ahí viene la palabra, testamento, diatikis, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ¿sí? Es decir, un testamento, y habla del testamento y del testamentario, que es cuando una persona expresa su última voluntad, ¿sí? Para dejar sus bienes, su herencia establecida. Pero entonces ahí es donde estamos viendo que Cristo establece ese testamento y dice que se necesita la muerte del que lo hizo, ¿sí? Ya que un testamento no tiene valor mientras el que lo hizo siga con vida. Entonces ahí vemos la necesidad de la muerte de Cristo, anunciada desde el Antiguo Testamento. Cuando leemos Daniel capítulo 9, vemos que el profeta Daniel anuncia la muerte del Mesías, ¿sí? Y también los salmos cuando dicen no dejarás que tu santo vea corrupción. Es decir, habla tanto de la muerte, cuando cae en la muerte, pero también de su resurrección. Bien, y el versículo 20, mire lo que dice. Entonces, refiriéndose al antiguo pacto, cita a Moisés, dice: entonces le dijo al pueblo, ¿quién? Moisés le dijo en su momento en el establecimiento del pacto sinaítico, le dice al pueblo de Israel: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Cuando Moisés mata al cordero y les entrega esa ordenanza de matar corderos para perdón de pecados. No es que los quitara exactamente, sino por la fe en esa obra, ¿sí? Porque el que quita el pecado del mundo verdaderamente es Cristo. Entonces, cuando venimos a esa nueva alianza, vemos que es la alianza definitiva de Dios para con la humanidad.
Entonces la alianza o ese pacto es una voluntad del Dios del cielo, o sea, es vertical, es del Dios del cielo para con la humanidad. No es al revés, es decir, nosotros no establecemos como tal un pacto con Dios. Quien lo ofrece es el Señor, ¿sí? Y nosotros estamos cobijados bajo esa voluntad de Dios que está en su Hijo Jesucristo, en su obra en la cruz, que es el perdón de nuestros pecados, como lo dice el versículo 15, que pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos, ¿sí? Bien, entonces, ¿con qué? Con esa sangre que Él derramó. Y vemos que nosotros, este domingo que pasó, conmemorábamos la cena del Señor y recibiendo el vino conmemorábamos la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, diciendo que, como dice el apóstol Pablo, es la sangre de la alianza nueva, ¿sí? Bien. Entonces, ya vimos todo como la historia de los pactos en el Antiguo Testamento, entonces ya vemos que es diferente a como de pronto muchas personas tratan de enseñar equivocadamente, de que uno puede, ay, que yo voy a pactar con Dios, quieto, calmado. Los pactos los ofrece Dios. Nosotros nos acogemos a la bondad y a la misericordia de Dios manifestados en esos pactos, ¿sí? Dios es quien da su voluntad, no nosotros a Él. Él es el soberano y nosotros somos los beneficiarios de esos pactos. Bien, así que nosotros no podemos decir, ay Señor, yo quiero pactar contigo. No, yo recibo el pacto. Y el pacto vigente y único establecido para toda la humanidad ahora es el pacto de la nueva alianza en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo para nosotros, donde el Señor Jesucristo fue el testamentario a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, de ese testamento. Para nosotros, que recibiéramos como herencia de su muerte el perdón de nuestros pecados y por medio de ese perdón la reconciliación con Dios el Padre. Bien, pero ese pacto se tiene que manifestar en nuestras vidas, en la vida del creyente, es decir, yo recibo la misericordia de Dios por medio de ese pacto y ese pacto se manifiesta en mi vida por medio de transformación. La misericordia de Dios me alcanza, pero yo no voy a seguir siendo el mismo pecador. Mi vida es tocada y es transformada por el poder de Dios. Entonces, ¿qué manifestaciones hay en los creyentes? Podemos encontrar bíblicamente en los creyentes que se da a través de la manifestación del pacto de Dios para con nosotros. Entonces vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay fe para salvación. Y les compartía hace algún tiempo que hablábamos de la diferencia entre una fe natural y la fe para salvación. La fe de salvación es cuando yo miro al Hijo de Dios como mi Señor, mi Salvador, aquel quien me reconcilia con Dios el Padre. Entonces cuando yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Significa que una de las señales de que estoy viviendo la alianza de parte de Dios, ese nuevo pacto, es que creo en el Hijo de Dios como mi único y suficiente Salvador. No necesito nada más, en Él lo encuentro todo. Bien, fe es la primera manifestación. Cuando yo me encuentro con Cristo Jesús por la fe, creo en su revelación en mi vida a través de las Escrituras. Segunda señal en los creyentes, el Espíritu Santo. Mire lo que dice desde el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel en capítulo 37, versículo 14. Dice, entonces pondré que mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. ¿Qué promete el Señor? Su espíritu. ¿Y qué sucedió a partir de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos? El Pentecostés era una fiesta judía que se repetía año tras año, pero luego de la muerte del Señor Jesucristo estaban orando unánime los creyentes y viene el Espíritu Santo, la promesa de Cristo Jesús, os conviene que yo me vaya porque os enviaré otro consolador. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia, sobre
Dios establece su pacto, Dios derrama de su espíritu. Y entonces es el Espíritu de Dios quien viene a morar en mi vida, quien viene a transformar mi vida, quien viene a mostrarme al Hijo de Dios, quien viene a mostrar también mi pecado y mi necesidad eterna de Dios, de ese Salvador que es mi Señor Jesucristo. Y viene a mostrarnos al Hijo de Dios como ese gran Salvador, viene a mostrarnos las Escrituras. Es hermoso. Y viene a renovar, a transformar. Mire lo que hace ahora, ya teniendo el Espíritu. Mire lo que empieza a hacer. Ezequiel capítulo 11, 19. Es decir, las promesas que estaban anunciándose desde el antiguo pacto se cumplirían cuando en el nuevo. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Tercera característica de manifestación del nuevo pacto en los creyentes. Un nuevo corazón. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Dónde somos renovados? En nuestro interior, en lo profundo de nuestro corazón, en ese corazón pecador, en ese corazón apartado de Dios, en ese corazón religioso sin fe verdadera en Cristo Jesús. Ese corazón es renovado y restaurado y deja de ser ese corazón duro y apretado y que pelea contra Dios por un corazón sensible a las cosas de Dios, que le desea, que le anhela, que le necesita. Un nuevo corazón. Y mire también lo que dice el libro de Hebreos, que también estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículo 10, una cuarta manifestación del pacto de la nueva alianza en nuestras vidas. Dice Hebreos 8, 10, mire lo que dice. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y con los creyentes después de aquellos días, dice el Señor. Pondré ¿qué? Mis leyes, la palabra del Señor, en su mente, en nuestra mente, y las escribiré ¿sobre qué? Sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Empieza a escribir la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Y esta es tarea de la iglesia, ser un libro abierto. Yo soy tu libro, Señor. Escribe en mi vida tu palabra para conocerte. Escribe en mi corazón tu palabra, Señor, para honrarte. Y así como dice el Salmo 119, he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Entonces, necesitamos profundizar en el conocimiento de las Escrituras, dedicarle tiempo. Al momento en que leemos la palabra de Dios, es cuando el Señor coge con su espíritu y empieza a escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Pero necesitamos desarrollar la lectura por la palabra de Dios. Entonces, manifestaciones, señales en los creyentes acerca de este nuevo pacto cuando somos alcanzados por la misericordia de Dios. Primero, la fe. Si confesares y crees en tu corazón, serás salvo. Fe para salvación. El Espíritu Santo. Entonces pondré mi espíritu en ustedes. Ezequiel 37, 14. Un nuevo corazón. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Y cuarto, la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Que Dios sea manifestándose en tu vida y en mi vida, esa nueva alianza, que la conmemoremos, que veamos verdaderamente a Jesús por la fe como aquel Dios hecho hombre que vino a establecer su paz para con nosotros por medio de esta nueva alianza, no nosotros mereciéndola, sino porque su misericordia quiso alcanzarnos, porque siendo nosotros pecadores, pues Dios hubiera podido dejar que nosotros muramos, pero Dios estableció un pacto para alcanzarnos, para darnos vida, ¿sí? Para librarnos de la muerte, de nuestros pecados por medio de la muerte de su Hijo. Es una obra compleja la de nuestro Señor en la cruz del Calvario, pero mire todo lo que nos da, mire todo lo que nos ofrece. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús, solo en esta nueva alianza. Así que vivamos esta nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo, de mano de la palabra de Dios, y estemos ahí firmes. Iglesia, el Señor
espero que haya estado hablando a sus vidas por medio de este estudio y que ustedes puedan profundizar en el conocimiento del Señor y vivificarse en la fe por medio de este obrar de Él en sus vidas y en mi vida. Que el Señor les bendiga y no se olviden que esto es un mensaje con propósito. Dios les bendiga.